Pues muy buenas tardes, amigos. Hoy tenemos una súper charla. Normalmente estamos platicando de cosas que nos atañen en el día a día, temas de innovación, temas de readiness, temas de cultura, temas de desarrollo y diseño de productos y de servicios o de negocios incluso, pero muchas de estas cosas hay una diferencia entre lo que platicamos y nos gusta ver en revistas, pero cuando las cerramos decimos, sí, pero esto pasa en otro país, como cerrándonos la puerta a nosotros mismos. Y creo que nos hace falta muchas pláticas que tengan que ver de qué es lo que viene y que ya está pasando ahorita, pero sobre todo con un sentido de y agarrarlo y tomarlo ahorita, aunque nos equivoquemos, aunque hayan errores, que es parte del protocolo de hecho de investigación. Así es que para hoy tenemos una plática del futuro presente, como me gusta a mí llamarle, y es un placer platicar, como siempre, con mi amigo Cristian Granados, que algún día nos conocimos en una situación muy curiosa donde él me entrevistó a mí y a partir de ahí más bien dije, no, yo más bien te tengo que entrevistar a ti y me gustaría presentarlo con un aplauso. Van a ver ahorita al final de la conversación los que no lo conozcan, porque ya muchos han de haber visto nuestras conversaciones que hemos tenido de Food for Thought o de algunas otras charlas o el reporte de Responsive Organizations, donde él fue una parte importante. Pero me gustaría pedirle a Cristian para que se presente directamente. ¿Cuáles son tres cosas que la gente necesita saber de Cristian? Porque tu currículum es súper amplio, pero platícanos, Cristian. Gracias, Luis. Gracias por la invitación. Un gustazo siempre para platicar, etcétera. Hemos tenido varias oportunidades y ha sido siempre muy enriquecedor. También lo he invitado a clases, incluso a Luis. Pero bueno, tres cosas. Me he especializado mucho en temas de innovación y emprendimiento. Ahí ha estado mi enfoque, no solamente a nivel de investigación, que es lo que hago más ahorita, sino también a nivel de la práctica. Anteriormente trabajé como director de innovación y también fundé una startup y he trabajado también algo en consultoría. La segunda es que trabajo en Negade Business School, en el MBA y también en el doctorado, trabajando también con varias empresas en educación ejecutiva. Y pues por último es que me encanta la comida, tanto como a Luis y como a otros. Siempre estoy buscando esos lugares a dónde ir a comer y ahora que vivo en el extranjero, pues también constantemente lo estoy haciendo, ¿no? Yo creo que nos ayuda a aprender de otras cosas y también creo que la comida es algo súper creativo porque te permite reorganizar recursos o ingredientes y llegar a nuevas cosas. Y pues Oye, por último, sí, Luis. no, termina. No, Pensé no, que en no este estabas momento todavía. vivo en Cambridge, Inglaterra, no Cambridge, Estados Unidos, y trabajo como investigador postdoctoral, Postdoctoral Research Associate, así se llama la posición, que a veces no queda muy claro porque dicen, es un programa académico, es un trabajo que es un mixto, es un año en el cual yo vengo a trabajar con un par de investigadores, par de profesores aquí, en conjunto con otras empresas también que pues nos abren sus puertas para analizar ciertas cuestiones, entenderlas y entonces decirle al mundo, mira, hay esto de nuevo, aprende de esto, puedes hacer esto por aquí, por allá. Entonces vivo aquí en Cambridge, trabajo en la Business School de la Universidad de Cambridge, que se llama George Business School. Así que si alguien se da la vuelta, pues que me contacte. Oye, pues te felicito porque normalmente hay gente que tiene un currículum como el tuyo, cuando les pregunto, platícanos un poco de tu currículum. Al minuto 40 todavía no sé cómo decirles, si quieren mejor ponemos el link de LinkedIn, pero en el caso de tuyo ha sido muy modesto porque la cantidad de nombres grandes que tienes en las instituciones, en los startups, con la gente que has colaborado, es bastante amplia. Pero hagamos eso, les vamos a dejar aquí el link de Cristian para que puedan ver y sobre todo que puedan escuchar más bien ahorita a nivel pragmático, no qué ha hecho, que es muy valioso, sino en qué anda ahorita y qué es lo que está empujando. Ahorita antes de conversar, lo que platicábamos era su vida en Cambridge, cómo funciona, y él decía que el nivel de competitividad es ahí muy alto, pero no un nivel agresivo, sino un nivel más bien de invitación, porque todos están haciendo algo. Entonces, es como ese apetito de platícanos, tráenos algo nuevo y dinos tú qué estás investigando. Y lo dijiste, Cristian, cómo estás empujando el conocimiento hacia afuera, que es un compromiso y una determinación fuertísima. No es estoy viendo unos podcasts, bueno, escuchando unos podcasts, estoy empujando, ¿no? Así es que vamos a platicar de cómo está empujando Cristian hoy el conocimiento desde Cambridge, no solamente para México, porque, ojo, no se fue a hacer algo para el EGADE, fue a hacer algo que, por supuesto, tiene que ver con el valor que imprime el EGADE, pero tiene que ver con todo el mundo y con Latinoamérica de una manera importante. Hoy vamos a platicar de lo que se le llama Innovation Theater.
para lo cual me gustaría, pues primero que nos platiques cuál es la definición versión Wikipedia. Pues, en eso he trabajado un montón, fíjate Luis, yo creo que es algo que me preguntan. Dinos específicamente qué es el Innovation Theater, porque en el 2014 más o menos sale un artículo en Harvard Business School del famoso Steve Blank especificando, contándonos de por qué a veces las empresas hacen teatro en vez de realmente innovar. Entonces ahí introduce este concepto, este Steve Blank Innovation Theater, pero no nos deja como muy claro qué es el Innovation Theater. Entonces a veces se confunde con el Innovaganda, con decir más de lo que puedes hacer, etcétera, ¿no? Y después de este proceso de realmente entender, de ir con empresas, de hablar incluso hablamos con muchas empresas en un inicio, podemos hablar un poquito más al rato de qué es lo que he hecho exactamente para investigar este fenómeno, pero hemos llegado como a esta conclusión. Lo digo porque trabajo con otros dos profesores, soy el profesor, digamos, titular de esta investigación o investigador titular, pero trabajo con otros dos profesores, ¿Quiénes son ellos? Yarid Ayala, de GADE también, y Mónica Ramos de la Universidad Javeriana de Colombia. Pues les mandamos un saludo a los dos, a Yarid y a Mónica. Muchas gracias por la contribución al planeta. Y Jaime Bayona, que se está uniendo, que estamos viendo ahora la parte más cuantitativa de medir esto, pero al rato hablamos de esto. Qué importante la parte cuantitativa, porque una de las cosas que nosotros hemos descubierto como consultora de innovación de negocios es precisamente que hay una doble narrativa entre el discurso y entre la acción, ¿no? De repente es así como fiesta de fin de año donde todo el mundo dice, y vamos a hacer, y este año vamos a crecer, y voy a bajar de peso, y no sé qué. No ha pasado una semana cuando de repente dice, y luego, dicen, pues ahí hay fotos en Instagram. Sí, no, sí, pero y luego de las fotos, ¿qué más hay, no? Entonces, pues bueno, este tema es súper interesante porque explica mucho el por qué no ha pasado. Sin embargo, para resolver un tema, sobre todo impulsar la innovación, como lo requiere Latinoamérica, empezando por México, es como si fuera una enfermedad. Entonces, lo primero que necesitas es entender el virus. Y de eso es un poquito la manera en la que yo veo este estudio. Platícanos un poquito del estudio de una manera puntual. Sí. ¿Cuándo decidiste tú? Porque quiero meterme un poquito al lado personal de Cristian. ¿En qué momento tú dijiste, tengo que investigar este tema? 2, ¿qué has hecho? Y 3, platícanos del estudio actual en general. Ok. Voy a regresar también a definir súper rápido el Innovation Theater. ¿Cómo lo hemos definido? Es el uso de actividades de innovación que son visibles, que se pueden comunicar fácilmente interna o externamente, pero que no tienen un impacto en el proceso de innovación. El uso de actividades de innovación que son muy visibles, pero que no tienen un impacto en el proceso de innovación. Las empresas dicen más de lo que realmente hacen en términos de innovación. O sea, se queda en post-its, más bien. Se queda en post-its, se queda en una roundtable, se queda en un hackathon, se queda en una aceleradora, se queda en una charla, se queda en un workshop, hasta ahí se queda. Oye, todo el mundo siempre está hablando de debiste haber comprado acciones de Tesla o de Apple, lo que sea, ¿no? Las acciones que había que comprar hace 10 años eran de 3M, porque la cantidad de post-its que se han gastado de 10, 15 años para acá van para arriba, claro, ¿no? Puede ser, sí. Pero bueno, me preguntabas cómo iniciamos con esto. Me gusta mucho esa pregunta, Luis, porque hace ya unos 5 años, un poquito más que terminé el doctorado, yo justamente, a mí me encantaban esto de los hackatones, ¿no? Y utilizar post-its y todo esto, ¿no? Pero me surgió la pregunta de hasta qué punto realmente surgen los hackatones. No conocía el concepto de Innovation Theater, no tenía esa visión, pero yo quería entender qué valor traen los hackatones a una organización. En ese momento viví en Barcelona y le pedí a una empresa de videojuegos que se llama Social Point, muy importante la empresa de videojuegos, sigue existiendo, pero fue muy importante cuando Facebook lanzó toda su plataforma de videojuegos. Y esta empresa hacía un montón de hackatones en Barcelona, es más, hasta fui a algunos hackatones. Pero luego les dije, oye, quiero saber y quiero estar como observador, como una persona, como un insider, pero de alguna manera outsider, para comprender qué valor le trae a la organización organizar tantos hackatones. Porque la empresa era súper famosa en Barcelona porque organizaba muchos hackatones. Entonces muchas personas de fuera y de dentro de la empresa venían y durante 48 horas, 24 horas, pues se organizaba todo este bombo y platillo. Entonces, pedí permiso, fue parte de investigación doctoral, me dieron chance y analicé entonces, pues, cuál era el valor o la contribución que traen los hackatones dentro de una gran organización. Yo en ese momento no tenía
presente esto de la teatralización. Después de que hicimos la investigación y lo terminé, los resultados eran, las empresas no utilizan los hackatones para innovar. Las empresas lo utilizan para motivar, lo utilizan para atraer talento, lo utilizan para ganar nota, lo utilizan para muchas otras cosas, pero no para innovar. Cuando nosotros les preguntábamos, ¿por qué organizas el hackathon? Sí te decían, para innovar, pero luego les preguntábamos, ¿nos puedes explicar cómo? ¿Nos puedes decir en qué indicador esto impacta? ¿Nos puedes decir cómo llevas esto que ha salido en el hackathon hacia más allá? Y ahí ya no te podían decir, te decían. ¿Cuánto No. invertiste en el desarrollo del Claro, proyecto, no? claro, Simplemente. claro, claro. O sea, ¿cuánto gastaste en el hackathon? Perdón, ¿cuánto invertiste en este proyecto de innovación una vez que no había? Pero si tú les preguntabas, oye, nos dijiste que también es para contratar a gente, cuéntanos a cuántos contrataste, ahí sí te decían, ah, mira, gracias a esto encontramos a 3 desarrolladores. Oye, y en cuanto a reputación, claro, sacamos 5 notas en La Vanguardia, en el periódico, bla, bla, bla. Ah, ok. Hoy hay una organización nueva relativamente que se llama Cultures to Innovate. Y Ajá. ahí habría que preguntar, ¿no? ¿Qué información tienen ellos? Porque mucha gente lo tiene como por un certificado ISO, pero no sé cuál es Claro. el fondo que tengan de verdad de tengo la estructura y tengo el equipo, o si de verdad tienen indicadores, ¿no? Porque una cosa es estar preparado y la otra cosa es que se note el impacto, ¿no? Entonces, Claro. ahorita estás haciendo, todo esto te ha llevado a hacer un estudio en donde Sí. ahora sí que desde que te conozco lo estás haciendo. Sí, perdón, fíjate que una vez que terminé ese estudio, Ajá. regresé a México, empecé Ok, a ok. trabajar en el TEC y en el TEC hacemos mucha educación ejecutiva y en la educación ejecutiva que se le denomina el tipo de educación ejecutiva se llama soluciones basadas en aprendizaje. Se basa en que la empresa define un problema que quiere solucionar y se le ayuda a sus colaboradores a aprender ciertas herramientas para resolver ese problema. ¿Sí? Porque la empresa lo que espera es no solamente que haya aprendizaje, sino que se resuelva un problema o que se innove, o que se haga lo que se tiene que hacer. Entonces empecé a trabajar y era muy interesante con grandes compañías en México. Todos los, sí, no voy a decir nombres, pero lo más grande y chiquito que te imagines en México, ¿no? Entonces, algo que empezábamos a trabajar con ellos y algo que a mí me gustaba era conectar con estas personas y preguntarles tiempo después qué ha sucedido con este proyecto, que trabajamos con ustedes durante un tiempo. Nadie me dijo, seguimos con ese proyecto, nadie. Aunque estaban entusiasmados, aunque había muchos recursos de promedio, nadie te dice, seguimos con ese proyecto que salió de este Wow. programa. Nadie. Entonces, claro, yo decía, pero ¿por qué? O sea, ¿cómo es posible que las organizaciones inviertan en esto? O sea, Pero, el primer bullet que nos platicaste de Barcelona fue un tema de inquietud y curiosidad. El segundo punto intelectual. que estoy interpretando ahorita fue un momento de frustración, ¿no? Porque Claro, tú habías flanqueado y blindado esto para que sí o sí fuera factible lo que estaban haciendo, lo que aprendían, ¿no? Y claro, aún así no. claro. Wow. Claro, claro, Luego, claro. Entonces, ¿qué onda? ¿Por qué? Y un día, empezando la pandemia, dije, a ver, esto me interesa mucho y me puse cuando uno como investigador debe de que es práctico, ¿no? Siempre yo voy con la bandera de yo actúo con evidence-based, ¿no? Con ciencia en la mano, ¿no? ¿Cuál es la evidencia? Pero por otro lado tengo que ser práctico. Cuando estoy con una persona que es tremendamente práctica, pues claro que hay que hablar de la práctica, ¿no? Pero con evidencia. Cuando estoy con investigadores, bueno, hablamos más de investigación. Entonces, poniéndome estas cachuchas constantemente, pues un día me puse la cachucha de investigador y dije, bueno, me encantaría investigar por qué sucede esto para ayudar a las empresas a que no suceda, ¿no? A que identifiquen cuándo sucede y cómo pueden evitar que suceda el teatro. Así que revisamos entonces, lo primero que hicimos fue revisar estudios estadísticos o cualitativos de cualquier tipo que nos dijeran por qué ocurre esto. Y curiosamente no encontré. No wow. encontré estudios. Hay un Dices, montón. es un No, eureka moment, ¿no? Cuando dice aquí hay un área de claro, oportunidad. había un gap enorme, ¿no? Hicimos este análisis de oportunidad. Y no había, dijimos, wow, aquí podemos avanzar el conocimiento porque no hay. Si ustedes buscan en Google Innovation Theater, hay cientos de cosas, miles. Pero si ustedes se ponen a leer, es un remake del remake del remake del remake del remake. Pero si tú quieres saber por qué ocurre,
¿Cómo puede identificar cuando ocurre? ¿Cómo puede evitarlo? No hay mucho, no hay. Es el remake del remake del remake. No hay evidencia. No hay evidencia y es el remake del artículo que publicó Steve Blank en Harvard Business Review. Oye, Cristian, fíjate que acabas de darle el clavo de cómo pasan los buzzwords en el mundo y sobre todo en Latinoamérica. Es decir, el mundo del design thinking, no quiero decir en paz descanse, pero creo que ya cumplió con su cometido. Más lo había desgastado la gente usando el término que usándolo propiamente. Y olvídate los resultados, ¿no? Que es parte de tu investigación. Pero es así como vienen los diferentes. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo se van a tomar en hablar del metaverso, de los NFTs, de las DAOs, de todo esto? Porque el problema no es que lo diga la gente, sino que se queda efectivamente nada más en narrativa y que es parte de lo que estás investigando tú. Claro, claro, el problema no es que hablemos, es que se quede solamente hasta un punto, ¿no? Porque eso puede generar mucha frustración, dañar la reputación de una empresa, burnout. Hay investigación que claramente indica que cuando las personas se sienten frustradas porque no puedes lograr ciertos cometidos o cosas por los que estabas emocionado, pues la gente se va. Abandonas. Abandonas el barco. Oye, y entonces eso, ahora sí que corte, ve cómo acabas en Cambridge haciendo esta investigación. Pues, pues nada, le digo a Egade, sabes que me gustaría venir a Cambridge a tener esta experiencia de pues hacer un cross estudio, ¿no? Entre diferentes países, ciudades, etcétera, empresas, para comprender un poquito por qué ocurre. No solamente, es importante decir, no solamente investigo eso aquí, la otra parte de investigación que es de otra charla, ya la hablaré en otra ocasión, pero en parte hago Innovation Theater e Innovación Frugal, que hablaremos de ello en alguna otra ocasión. Sí, hay que buscar otra oportunidad para pronto, para hablar de innovación frugal. Pero bueno, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues lo primero que hemos hecho fue revisar, no encontramos, dijimos aquí es una gran oportunidad, y dado que no había nada de investigación, le preguntabas a personas como tú, Luis, como directores de innovación, y te podían, no conocían el concepto la mayoría, pero sí podían identificar que eso sucedía. Con algunas charlas informales, ¿eh? Así que dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer un estudio más formal, vamos a entender por qué ocurre y cómo ocurre. Esa fue la gran pregunta o las dos preguntas de la investigación. ¿Por qué ocurre la Innovation Theater? ¿Por qué las organizaciones dicen más de lo que realmente hacen en términos de innovación? ¿Y cómo es que teatralizan? ¿A través de qué tipo de actividades es que teatralizan? Oye, y no olvidemos el factor que cuando tú le llamaste académico, ¿no? Pero junto con académico viene la parte cuantitativa, ¿no? Que uno de mis insights en mi experiencia de por qué no se da es porque a todos los directores o líderes en Latinoamérica nos inspira, ¿no? O hablando de clientes, les inspira el mundo de la innovación hasta que te hacen dos preguntas y te dicen, una, ¿de qué tamaño es este mercado? O sea, ¿de cuánto estamos hablando? Y la segunda, ¿cuál es el retorno de inversión o qué me va a dar? Esas son las dos preguntas que por lo regular 9 de 10 consultoras o equipos de innovación no saben responder y es en donde se cae el amor, ¿no? Hasta ahí llega. Entonces creo que hay una parte un poco de el innovar es apostar, porque yo hay clientes en donde le digo, si me pides que te traiga un ejemplo de algún otro lado, nada más vamos a quitarle la mayúscula innovación, ¿no? Porque ya no va a ser totalmente innovador. Innovar es apostar un poco. Y ahí es la parte en donde creo que hablando de readiness, de market readiness, no está listo la mayoría del mercado en Latinoamérica y te responden también los unicornios porque están ahí, porque ellos dijeron nosotros sí vamos a hacerlo, ¿no? Así es que platícanos muy puntualmente la metodología del estudio. Ahorita ya hemos platicado un poco, asumimos que tiene la parte de cuantitativo, de cualitativo, mucha academia, mucha investigación y todo eso, pero si esto fuese un slide que tuviera diferentes bolitas, como una rueda de la fortuna, ¿cuáles son los diferentes insumos que tiene? Súper sencillo. El estudio hasta ahorita el primero es cualitativo y del que voy a hablar, y se basó en entrevistar a directores de innovación, a 40 y luego a otros expertos de innovación, gente incluso como tú, Luis, que conocen desde un punto de vista de afuera por qué ocurre esto, ¿no? Entonces fue entrevistas a profundidad para comprender estas dos preguntas. ¿Por qué ocurre? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo se desarrolla esto? Etcétera, ¿no? Entonces hicimos estas entrevistas muy puntuales para conocer esta perspectiva. En un inicio no hicimos algo cuantitativo porque si tú lanzas una encuesta preguntando algo, pues se basa en algo que tú supones que ocurre.
como no teníamos un background de por qué ocurre, no podemos definir preguntas Claro. para hacer una encuesta, porque entonces todo lo que surja de ahí va a estar absolutamente sesgado. Entonces, primero fue una etapa cualitativa y ahorita estamos en una etapa cuantitativa en el cual estamos construyendo una escala que se va a validar como por 1000 y tantas personas, saber de dónde salen todas esas 1000 y tantas personas. Los que nos estén viendo, escriban para que nos ayuden con esa escala, pero tenemos que pasar de 100 y tantos ítems para evaluar la escala a que solamente tengamos 10 ítems que una empresa pueda utilizar para que cuando haga esta encuesta diga en qué punto estoy teatralizando. ¿Okay? Entonces, Oye, para... nosotros encantados de participar desde el ángulo de Trust. Nuestro equipo de research es súper, súper picudo, nos estás escuchando ahorita, pero creo que la parte interesante a donde, esta es a manera de charla, ¿no? Donde la podríamos llevar es a un coeficiente, para que tú sepas cuál es el coeficiente de teatralidad ligado a impacto. Y no entendido como un mal, sino más bien como una conversión, ¿no? Cómo se convierte la teatralidad en impacto más bien, ¿no? Creo que no, esto da para muchísimo, muchísimo tema. Sí, una vez que tengamos la escala, puedes mezclarla con un montón de herramientas y, bueno, un montón de cosas. No, Pero, sí. muy blindado, ¿no? La verdad es que está muy claro. Además, el protocolo tiene la solidez, ¿no? Que se requiere, primero a nivel de cantidad, a nivel de profundidad, a nivel del protocolo y la lógica de cómo se va desarrollando esto, ¿no? ¿Qué más tenía la metodología que quisieras tú comentar ahorita? Algo muy interesante a lo mejor es que aunque no tenemos estudios previos que expliquen como por qué ocurre, sí hay estudios que seguramente los que nos escuchan han leído algo sobre greenwashing. El greenwashing es muy parecido al Innovation Theater, ¿no? Las organizaciones Claro. dicen más de lo que hacen en estos términos de protección ambiental y demás. O el pinkwashing, ahora que está súper de moda, ¿no? Las empresas dicen, somos incluyentes, etcétera, pero realmente a nivel práctico, operacional, muchas veces eso no ocurre. Las empresas hacen actividades como vamos a hacer una round table sobre la importancia de ser inclusivos en el trabajo. Y Y el entonces invitan palomita. a gente, claro, pero realmente dentro no está ocurriendo. Entonces son fenómenos muy similares, así que aprendimos de ellos mucho, hablamos con expertos en estos temas como para aprender cómo estos fenómenos como greenwashing, hipocresía corporativa, que hay algo que se llama así, que es cuando las empresas dicen que están promoviendo ciertos conceptos éticos, pero realmente no los están promoviendo, están diciendo que los promueven. Y el greenwashing, ¿no? Que es, estamos protegiendo el medio ambiente, pero realmente hacemos eventos o cosas que suenan, pero que no tienen un impacto sobre el problema que supuestamente quiere resolver la empresa. Así que Wow. aprendimos también mucho de eso, ¿no? No, es una gran base y por un lado, felicidades porque efectivamente están desarrollando algo que no existe, es conocimiento nuevo, pero por el otro lado está basado en fenómenos culturales y no me refiero a cultura corporativa, sino más bien a los fenómenos exógenos de las empresas y que ya se repetió acá. Lo que acabas de escribir de greenwashing y pinkwashing es un patrón. Ahorita le estamos cambiando el nombre, pero es la base, aplica igualita, ¿no? Sí, totalmente. Y si los resultados, hablamos de los resultados, ¿qué hemos aprendido? Platícanos, ¿qué nos A quieres ver. platicar? A ver, déjame nada más A ver, platicarle va. a la gente que nos está acompañando ahorita. El objetivo de esto es que ya está listo prácticamente el estudio. ¿Cuándo sale? Pues mira, esa es una muy buena pregunta, Luis. Me encantaría decir una fecha muy específica, pero a mitades de este año, al menos un artículo en Harvard Business Review sale y Ajá. luego uno mucho más extenso en alguna otra revista. Así que junio, julio tenemos como todo. Tarda mucho, como bien decía Luis, es que tienes ya un montón, pero publicar en revistas como las que mencioné no es nada sencillo, No, toma su hombre. tiempo, te piden que blindes mucho el proceso, entonces, y al final es nuestra chamba, ¿no? Como investigadores, pues estamos generando conocimiento, entonces eso lleva su tiempo. Oye, pues cuando tengas algo que se pueda ya compartir, platiquemos para que con nuestros colegas de Fast Company o de Forbes o alguien así, en la medida en la que la estrategia de deployment, porque evidentemente no es así como de ahí está, agarre lo que quiera, sino más bien hay una estrategia de cómo irlo presentando porque se va autovalidando a sí mismo
con todas estas autoridades de conocimiento de negocios o de innovación que van saliendo, tú dime y lo vamos moviendo, porque estas son de esas cosas que todo el mundo tiene que entenderlo para solucionarlo. No, pero lo que quería decir hace ratito es que pues no queremos ahorita soltar toda la sopa. Entonces, platícanos como un teaser o un trailer suficiente de cosas que sean concretas, pero que después lo podamos consumir completo, ¿no? Platícanos por lo menos 3 findings importantes. 3 findings, ok. Con respecto a la pregunta de cómo ocurre, cómo se manifiesta, cómo las empresas teatralizan la innovación, hemos encontrado un montón de actividades, ya las había dicho, ¿no? Un hackathon, un roundtable, un comunicado de prensa, a tener un proyecto con una startup o trabajar en una aceleradora con una startup o incluso hacer cambios en el ambiente físico para mandar ese mensaje de que estamos siendo innovadores, hacer una sala de innovación, etcétera. Y hemos denominado a eso como actividades simbólicas. Okay. Y lo hemos denominado de esa manera porque estas actividades tienen 2 características. Todas tienen 2 características. Son súper visibles, se ven muchísimo, se venden muchísimo. Tú puedes decir, estamos haciendo esto en la empresa y se vende. O sea, visten. No, ese es el tema, visten a la empresa. Es cosmético porque se ve, pero si lo quitas, no hay mucho debajo. Y ese es el punto, que la segunda actividad no solo son cosméticos o superficiales o simbólicos, sino que cuando tú evalúas o la empresa evalúa qué impacto tiene en mi proceso de innovación, no impacta de ninguna manera. Más entendiendo que ¿no? O sea, el costo del evento. El único claro. que impactó, ¿no? Sí, el costo, a lo mejor la reputación, pero en la innovación, teniendo en cuenta que el proceso de innovación es un funnel en el cual tú tienes ideas y esas ideas las va pasando por un funnel. Hay muchas cosas que explicar aquí, ¿no? Pero es muy general. Tienes una idea, la pruebas y después hasta que la lanzas al mercado. Si tú como director o como empresa tú te pones a pensar, ¿para qué me sirvió este evento o esta actividad? Y realmente no recayó en este funnel o proceso de innovación nada, no hay ningún beneficio, entonces podemos decir que eso es teatro, que es una actividad simbólica, que es visible, pero que no tiene impacto. Entonces ese fue el primer gran insight y dijimos, bueno, está padre, pero ¿cómo esto le puede servir a las empresas, no? Entonces desarrollamos un enfoque muy sencillo, que creo que le puede dar mucho a las empresas para que tú mapees, ¿no? En un mapita de estos, como se me fue el nombre, en uno de un cuadrante. Plano cartesiano, un cuadrante. De 2x2. Para que tú evalúes qué tan visible, qué tan simbólica, visible y qué tan impactante, o tengo la palabra en inglés impactful, es esa actividad de innovación, ¿no? Visible e impactful. Sí, qué tanto impacto se generó. Y el peor escenario es que hayas gastado una lana y sea bajo impacto y bajo visibilidad. Y el ideal es, sí tuve visibilidad, pero porque tuve impacto, ¿no? Que es más una consecuencia. Exacto. Entonces, lo mejor es cuando es visible y tiene impacto. Porque es visible, porque claro que las empresas lo que se quiere, pues también es, ¿no? Que hablen de ti, motivar a tus colaboradores, todo lo que tú quieras respecto a la visibilidad, pero que también tenga impacto en tu proceso de innovación, porque es una actividad de innovación, o se supone que es una actividad de innovación. Lo peor es cuando es visible y no tiene impacto, ¿no? Esto sería, acá es el primer cuadrante es visible, impactante, el segundo cuadrante es visible pero sin impacto. Hay otras actividades también que pueden ser que no son visibles, pero que tienen impacto también. U otras que son ni visibles ni tienen impacto. Esas son actividades absolutamente aisladas y nos las contaban un champion de la innovación dentro de varias empresas que están súper apasionados, intentan hacer algo, pero no tienen suficiente visibilidad en la empresa, suficiente poder y hacen algo, pero ni es visible ni tiene impacto. Y es muy común que a veces se haga estas actividades que son desoladas, actividades isolated, le hemos denominado, ¿no? Aisladas, sí. Aisladas. Entonces, eso fue un insight muy interesante, ¿no? Y creo que sirve para que tú como organización al menos pienses, esta actividad que yo estoy llevando a cabo,
¿Es visible y tiene impacto o es visible y no tiene impacto? Oye, está buenísimo. Quiero dedicar el segundo insight a que esté algo que tenga un ángulo conductual. Por ejemplo, ahorita, y lo saco porque ahorita mencionabas algo que se le llama en inglés FOMO, ¿no? Que es una de las razones Claro. por que muchos lo hacen. Dicen, Sí, 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 oye, sí. a mí me tocó estar en un despacho de película aquí en México. No voy a decir dónde porque si digo dónde está, todos van a saber cuál es, pero es una oficina increíble, tipo Suits, ¿no? Y me topé con el director de un banco que tampoco puedo decir y decía, oye, estamos desarrollando nuestro propósito. Y un año atrás ellos no creían mucho en el tema de propósito, pero en la plática salió que vieron que otros colegas de otros bancos lo tenían. Entonces no se dio cuenta este CEO de cómo lo mencionó para dejar a la evidencia de que, es que más bien ya te llegó una presión o de tus accionistas o de los de junto o lo que sea. Pero entonces Tiene a que lo que hacer voy algo. es, platícanos algún insight que tenga que ver con fenómenos conductuales o culturales. Esto Sí. es conductual, que es más no un tema de decisión, sino de que así funcionamos, o cultural, que tenga que ver con el ser latino, ¿no? Y nuestra manera de proceder. Sí, totalmente. Yo creo que eso es la segunda pregunta del estudio era ¿por qué ocurre? Y Ajá. en parte, Luis, tú has descrito eso, ¿no? Cuando hay mucha presión externa por innovar, empresas que están innovando, startups que son muy rápidas, las personas como tú y como yo le estamos diciendo a las empresas innoven, o la organización está pidiendo, es que tienen que hacer algo diferente porque lo necesitamos. Cuando viene esa presión de fuera, pero encuentras ciertos drivers o ciertas barreras dentro de la organización, es cuando ocurre el teatro. ¿Cuáles barreras? Voy a hablar de una barrera para que se queden las otras, o drivers que nosotros les hemos llamado, ¿no? Para que las otras dos se queden en suspenso. Creo que, y la más interesante diría, es los drivers de legitimidad. Ok. Y que nosotros hemos dividido en drivers de legitimidad tres, de posición o posicionamiento individual, posicionamiento de liderazgo y reputación organizacional. A esto le llamamos los drivers de legitimidad. ¿Qué es Ok. lo que sucede? Las empresas reciben esta presión externa por innovar. Necesitas innovar, necesitas cambiar, necesitas hacer algo. Cuando esta presión entra a la organización, pero no existen ciertos elementos básicos como recursos, procesos, capacidades, una estrategia bien clara, entonces estos líderes o estos individuos lo que tienen que hacer es mandar mensajes. Tienes que legitimizar que tu trabajo es bueno, que es correcto, que estás haciendo algo. Ok. O la organización tiene que enviar este mensaje, estamos haciendo algo. ¿Y por qué mandar un mensaje? Porque la empresa no puede innovar, porque no tiene la cultura, porque no tiene los recursos, y entonces, ¿qué es lo que hace? Es mandar mensajes de legitimidad. Un líder, por ejemplo, es muy común, yo diría el 100% de las personas que nos entrevistaron nos dijeron, nuestros líderes, los de más arriba, quieren que innovemos pero sin riesgo. Y quieren que innovemos porque hay una presión externa para innovar. Cuando tú le pides a la gente que innoven pero sin riesgo, ¿en qué se queda? Vamos a hacer un hackathon, vamos a Exacto. hacer una round table, hasta ahí nos quedamos, no podemos ir más allá. Porque tenemos que mandar este mensaje, pero no tenemos los recursos. Hagamos algo sencillo. Oye, qué curioso, Cristian, porque lo que estás platicando, muchas de estas cosas nos van a hacer sentido a los que nos están escuchando y a nosotros. Y es curioso porque muchas veces en la cultura dices, entonces, como no es el hilo negro, entonces ya no es innovación. Y la realidad es que hay realidades tan lógicas que te pegan así como que ¡poc! En la cabeza, ¿no? Y el tema no es que sea una palabra nueva o algo sofisticado, sino que esté todo eso tan abrumador. Y en este caso, uno de los grandes mitos es se necesita dinero o tecnología para innovar. Claro. Ya platicaremos después de innovación frugal, lo cual desmiente, pero de frente toda esta teoría. Pero cuando entonces tú estás describiendo cosas que a mí me ha pasado en los últimos 2 años con empresas globales y multinacionales, en donde no importa si eres un individuo o si eres la oficina de Perú o de Colombia, tienes que demostrar que haces tu chamba. ¿Y cómo demuestras que estás devengando tu sueldo frente a los demás? Diciendo, ahí está esto, ¿no? Miren cómo lo estamos viendo. Y después los pretextos de por qué no salió, eso es, sobra, ¿no? Pero es bien curioso, no tiene que ver ni con que seas un individuo y tu empresa no te respalda, o una empresa que no eres grande, sino que todas quieren justificar, ¿no? El qué Claro, estoy haciendo. tienes que justificar, tienes que justificar. Entonces, creo que es uno de los principales drivers que ocasiona el teatro, ¿no?
Cuando la empresa recibe presión, no estás listo y entonces tienes que legitimizarte. ¿Cómo? Haciendo actividades que son visibles, pero que no tienen impacto, porque no pueden tener impacto, simplemente porque la organización no tiene los recursos, el dinero, como tú lo dijiste, ¿no? Y muchas veces también las empresas, relacionado a lo mismo, pero específicamente en reputación organizacional, las empresas pues, se enfrentan constantemente a cambios tremendos, ¿no? A tecnologías que están disrumpiendo los mercados. Pensemos ahorita en inteligencia artificial, en industria 4.0, que hasta este momento son más bien un discurso que una acción específica de muchas empresas. Hay estudios que hablan claramente que solo el 8%, por ejemplo, de los proyectos de innovación digital se pueden escalar, o más bien se escalaron, perdón. Dice el 92, no. Sabemos que hay un ratio de fracasos, pero que un departamento de innovación esté años trabajando en algo y nunca suceda nada, pues está difícil la cosa, ¿no? Entonces, las organizaciones cuando ven que hay cosas allá afuera, estos buzzwords, estas tendencias como la inteligencia artificial, como el Big Data, pues, tenemos que hacer algo, tenemos que decirle al mundo que estamos haciendo algo, pero no tengo los recursos, no tengo las capacidades, no tengo la estrategia, no tengo nada. Ah, pues entonces teatralicemos, hagamos una actividad simbólica que mande mensajes, pero que no tenga un impacto real. Oye, nosotros tenemos ahorita varios proyectos, es chistoso que lo menciones porque del mundo de entretenimiento, del mundo financiero, de diferentes partes, en donde literalmente la pregunta es, ¿qué hacemos con todo esto? Con el metaverso, los DAOs, los NFTs, algo tenemos que hacer y eso viene de presión o de una agenda de liderazgo que lo acabas de tú mencionar ahorita, como drivers de legitimización. Otra es presión de que ya escuché en un artículo o en una conversación que lo está haciendo el de enfrente. Entonces, pero la pregunta es, así como había un programa cuando éramos chicos que se llamaba En Familia con Chabelo y tenía una dinámica donde te decía, oye, ¿quieres dinero? Mira ese tubo, toda la lana que hay, ¿te gustaría tenerlo? Perfecto. ¿Te vas a meter? Nada más que el truco es que vamos a soplar aire y solo tienes 60 segundos para ver qué puedes agarrar. Toma, aquí hay una bolsita para que lo eches. Era extremadamente difícil y era divertidísimo ver la presión de la gente de decir, tengo que agarrar y no lo puedo agarrar, ¿no? Entonces, ahorita están igualmente con este tipo de temas, pero como decíamos hace ratito, todavía no acaban de practicar las metodologías, los frameworks, las tecnologías anteriores, ya todo el mundo está preocupado por otras que todavía ni siquiera acaban de madurar, ¿no? Claro, claro, claro. Hay un frenziness. Sí, Oye, sí. Cristian, platicando un poquito de esto para aprovechar, porque como dijimos al principio, a propósito no estamos soltando la sopa, porque queremos que vayan siguiendo el deployment, ¿no? De las diferentes partes del estudio, como vaya saliendo en los diferentes artículos. Pero ¿hacia dónde crees tú que vaya? Ahorita que estamos hablando de tendencias tecnológicas y modelos de negocio, ¿hay alguna, no sé si sea una parte formal o concisa del estudio, o más bien en tu vivencia, hacia dónde crees que vaya este tema o hacia dónde nos va a empujar este momento de teatralidad? Vamos a hablarlo como momentos. ¿En qué Claro. momento está esto y qué momento crees, si tuvieras que apostar, que seguiría? Mira, lo podríamos ver desde distintas perspectivas. La primera, creo que eso depende mucho de hacia dónde va o en qué momento estamos de nuestra cultura en Latinoamérica en general, no solamente en México, ¿no? Al principio, cuando empezamos, y voy a puntualizar, voy a desarrollar este punto. Empezamos entrevistando a algunas empresas de otras partes del mundo, de Suiza, por ejemplo, y nos dimos cuenta que el teatro era visible pero con impacto y dijimos, aquí no es interesante. Dijimos, no, aquí no, porque No las sirve. empresas, no sirve eso para nuestro estudio, no sirve. ¿Por qué? Porque ellos se han dado cuenta de eso, que tienen que realmente activar actividades que tengan un impacto en el proceso de innovación. Lo piensan al revés. Claro, 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 claro. Y aquí en nuestro contexto es diferente por distintas razones que podríamos hablar de ciertas hipótesis, ¿no? A lo mejor porque nos encanta más la forma que el fondo, no sé, por qué circunstancias, ¿no? Pero tiene que ver con un factor cultural que esto suceda, ¿no? Entonces estamos creo, en América Latina en general, en un momento de madurez. Todavía no son maduras las empresas, están en un momento, digamos, de mediana madurez. Otro gran insight, así muy rápido, para hablar de estas etapas que creo que puede ser interesante, es que hay empresas que dicen, ni sé cómo innovar, ni tampoco me he dado cuenta que soy tonto innovando. O sea, hay una madurez muy baja. Ni sé
cómo innovar, ni tampoco me he dado cuenta que soy malo innovando. O sea, estoy haciendo un montón de teatro y no me he dado cuenta. Ah, wow, eso es peor. Claro, es peor, es la etapa peor, peor. Todavía no podría decir más porque todavía no hemos indagado más sobre eso, pero nos hemos dado cuenta mucho de eso, ¿no? Que hay empresas que nos decían, pues es que yo pasé por un proceso que al inicio ni sabía que era teatro, estaba haciendo teatro, pero no sabía que estaba haciendo teatro, lo cual es horrible, ¿no? Y luego hay una etapa en el cual ya las empresas saben que están haciendo teatro y empiezan a hacer ciertos cambios. Pero la etapa donde es visible y con impacto es cuando saben para qué sirve el teatro, pero realmente están desplegando actividades que tienen impacto o que son visibles, pero lo saben, tienen conciencia de lo que está ocurriendo. Entonces, creo Oye, que las empresas pasan ese proceso. está interesante cómo lo planteas y esperamos ver más de esto en el estudio, que puede ser planteado o por perfiles o por momentos, ¿no? Por ejemplo, Bain tiene un planteamiento, un framework muy interesante de cultura que se llama el Founder's Mentality. Y este pensamiento de fundador te plantea tres diferentes etapas. El momento de héroes, en donde tú y yo hacemos un startup y trabajamos desde el garage de la casa de cada quien, y entonces es muy emocionante hasta que te das cuenta de que tu empresa ya requiere 20 áreas y tú te estás echando 10 encima, yo 10 encima y no vamos a salir de ahí, ¿no? Porque todo el tiempo, no tenemos tiempo para nada más. Somos hombres empresa. Luego pasa uno que se llama momentos de sistemas, en donde te das cuenta, entonces contratas a consultores para que te sistematicen todo esto. Pero entonces se enfría todo el ADN y el corazón que tenía la empresa. Dices, oye, Cristian, antes me saludabas y ahora ya ni me pelas, pura lana, te importan los números, nada más. Y entonces se enfría mucho, pero se sistematiza. El chiste es pasar a la etapa o al momento 3, que se llama el momento de los fundadores, que es cuando puedes combinar el trabajar de una manera sistematizada y estructurada, pero sin perder ese arrojo por apostar. Está súper interesante y me gusta además que tú lo estás planteando con una combinación de perfiles, porque estoy seguro que hay arquetipos, ¿no? Y hay otro que son momentos, cuando lo ves ya como empresa o como grupo, que puede pasar por estos. Así es que súper interesante. Vamos a cerrar para que no se nos salga más información de la que estamos ya platicando, a cerrar con un par de recomendaciones, ¿no? Porque no me gustaría que la gente utilizara esto para decir, no, pues ya, ahí está la respuesta y por eso no innovamos, sino cuáles serían factores que en tu proceso de aprendizaje podrías o has descubierto, así como llegaste con Suiza o con Finlandia, que seguramente estuviste con los de Alto University, el que digas la diferencia son estas dos cosas que son el remedio para esto. O sea, supongamos que ya tenemos el virus. Ahora, ¿qué me inyecto? Danos un par de ideas. Primero sería es darte cuenta que estás teatralizando. Pregúntate a los que nos estén escuchando, ¿no? Esta actividad de innovación que estoy haciendo, ¿es visible y tiene impacto o es visible y no tiene impacto? Creo que si haces incluso trabajo con tus colaboradores como para decir, a ver, hagamos un análisis de si esto que estamos haciendo, estas actividades que estamos desplegando en términos de innovación, ¿tienen impacto, son visibles o no tienen impacto, son visibles? Creo que por ahí empiezas, ¿no? Una vez que tú... Autodiagnóstico, ok. Primero un diagnóstico, sin duda, sin duda. Y yo Pero creo que... autodiagnóstico, que es el que más duele, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Y por qué lo estoy haciendo? Creo que, ¿por qué estoy innovando? ¿Por qué estoy persiguiendo el Big Data? ¿Por qué estoy persiguiendo el Artificial Intelligence? ¿Es porque me gusta o porque hay una oportunidad real? Si es porque te gusta, pues está padre, pero si tú no estás definiendo indicadores bien claros de eso, cómo va a impactar o cómo quieres que impacte tu organización, cuando no hay indicadores, cuando no hay KPIs, pues entonces todos nos hacemos guajes, como dirían en mi pueblo, pues no pasa nada, porque no te van a evaluar con respecto a eso, es cosmético. Si no Qué hay fuerte. indicadores, no hay KPIs, pues entonces no pasa nada. Entonces, La primera primero, recomendación, autodiagnóstico. Ok. La segunda. La segunda, imagínate que ya dijiste, bueno, sí, reconocemos que estamos haciendo teatro, queremos pasar a ese siguiente nivel de madurez, queremos mejorar. Yo creo que lo primero es definir una tesis de innovación. Y una tesis de innovación es definir a qué le voy a tirar, qué tipo de futuro quiero en mi organización gracias a la innovación. Y esa tesis, una de las cosas, voy a sacar otro insight, que más causan el teatro de la innovación es una falta de estrategia. ¿Por qué una falta de estrategia? La estrategia lo hace hasta arriba de la organización. Es lo que dicen los grandes líderes que debería de ocurrir. Y cuando los líderes lo dicen es porque va a haber recursos, o al menos eso pensamos, ¿no? Que va a haber recursos, que va a haber actividades, que va a haber tiempo. Si no hay estrategia, entonces no sucede nada abajo.
porque entonces tú no puedes desplegar KPIs, no puedes alojar recursos, tiempo, etcétera, etcétera. Si tú defines una tesis de innovación y tú dices, yo quiero aprovechar la oportunidad del Big Data para acelerar mis procesos, yo qué sé, cualquier tipo de oportunidad, cualquier tipo de... Optimizar procesos de producción, ¿no? Para que saquemos más piezas en menos tiempo. Perfecto. Entonces tú puedes pensar qué tipo de tecnología vamos a utilizar, qué tipo de procesos y actividades serían los lógicos para entonces llegar a ese futuro o cumplir esta estrategia. Entonces, para mí empezaría con las recomendaciones: define una tesis de innovación basada en qué es lo que está pasando en tu industria, en qué oportunidades estás encontrando, en qué jobs to be done o qué pains están viviendo tus usuarios, etcétera. Algo que sea tangible y claro y que todo mundo sepa. Si no hay eso, entonces van a pasar simplemente llamaradas de petate, cosas superficiales. Pero si tienes una estrategia, entonces cuando alguien de la organización haga cualquier evento o cualquier actividad y tú le preguntes, dime cómo eso, que es visible y está bien, tiene impacto en la estrategia. No tiene, ¿por qué lo estamos haciendo? Si tiene, claro, adelante, hagámoslo. Es una cuestión también, hablando de innovación frugal, en definir de una forma inteligente cómo utilizas tus recursos. No tenemos todos los recursos para hacer todo. Debemos de atarnos a una estrategia. Oye, qué importante lo que dices, porque muchas veces la respuesta fácil, que es más una salida que una, bueno, y compartido con la realidad, es que te dicen, no tenemos presupuesto para eso. Y dices, pues, ¿y cuándo lo vas a tener? O sea, este año entonces, ¿por qué no planeas lo que tú acabas de decir, Cristian? Y entonces sí vas sabiendo cuánto costaría hacerlo. Hay muchos clientes que nosotros hemos platicado desde la mitad o el último cuarto del año pasado y nos decían, te quiero aclarar una cosa, este año no se va a hacer nada, pero quiero saber cuánto poner en mi presupuesto para el próximo año. Y entonces a ellos yo dije, mis respetos a estos cuates porque that's the way. No es como las. Entonces, para concluir este segundo insight súper importante que me estás dando es hazlo parte de la estrategia y del plan de crecimiento, ¿no? Entonces, tratando de visualizar un poco lo que estás mencionando, si dices que tienes un propósito por el que te levantas todos los días, entonces, ¿qué es lo que tienes que lograr de manera concreta a nivel de objetivos de crecimiento? ¿Qué toca hacer este año? ¿Qué retos tienes? Y ahí es en donde entra la innovación. Entonces sí ya puedes hacer un pipeline, porque muchas veces la gente hace pipeline porque son cosas antojables y pueden ser muy coherentes, pero como no pegan a las prioridades del año, de este año, entonces es otra de las razones por las que se van, ¿no? Porque no es prioritario. Y entonces tienes que hacerlo prioritario y bajarlo hasta un roadmap en donde vengan recursos y responsables y etcétera, etcétera. O sea, hazlo real, ¿no? Lo real. Yo ya platicábamos con un cliente en donde en medio del Zoom le decía a alguien, espérate, espérate, o sea, no te aceleres. ¿Quién de ustedes que están aquí, cuál cuadrito de cuál foto de los que están aquí en el Zoom lo va a hacer y a qué hora? Porque el día nada más tiene 24 horas. Entonces, de alguna manera le estaba diciendo, antes de que se te caliente el cerebro, tú di quién de los de aquí lo va a hacer. Y ni siquiera llegó a la parte de recurso, nada más era un tema de tiempo para hacerlo. Entonces, lo malo de eso es que frenó un poquito una iniciativa. Lo bueno es que fue muy realista. Dijo, previno ella, ¿no? El teatro. Entonces, creo que te propongo una cosa. Quiero que nos dejes algún remark, algún takeaway de esta conversación. Quiero que además nos digas cuándo podemos seguir qué, para que esto más bien lo dejemos como apetito para empezarte a seguir. Totalmente, pues si me siguen en Twitter, Cristian Granados, si me siguen en LinkedIn, ahí estoy constantemente y ahí seguramente se van a dar cuentas, se los prometo cuando salga todo el reporte. Y por último, un remark así muy, muy claro. Hace un poco tiempo salió una encuesta en el mundo y le preguntaban al mundo, no nuestra, le preguntaban al mundo, cuéntanos en qué tipo de actividad de innovación inviertes más, tiempo y recursos. Las dos primeras actividades eran comunicación y valores. Y las dos últimas, de 1%, era protocolos y políticas. Eso refleja la innovación. Claro. Comunicación y valores es algo que vende mucho, que es fácil de hacer, pero que sí, manda mensajes, pero no tiene puede tener un impacto, sí, pero no es un impacto directo en el proceso de innovación. Las últimas actividades que llevaban a cabo las empresas, según esta encuesta, son las más importantes: protocolos y políticas. ¿Cómo tú te vas a dar cuenta y vas a seguir que esto realmente ocurra?
Entonces Oye, eso ilustra perfectamente lo que es el teatro de la innovación. pues es fuerte y hay que tener cuidado, como dijimos. Yo creo que te invito a tener más conversaciones y sobre todo a que empecemos como a sacar, aunque sea por pedacitos, porque lo último que yo quisiera proponerle a nuestros amigos que nos están escuchando es que vean esto más bien como una explicación cómoda de por qué no se pueden hacer las cosas y que se quede ahí cada quien en su sillón, sino más bien en la última parte de la conversación en donde Cristian decía, sí hay un antídoto y no es tan difícil hacerlo. Tienes que empezar con un paso que es autodiagnóstico y otro paso que es ligarlo a las prioridades de la empresa, porque ahí es en donde está la atención, los recursos y sobre todo la determinación, ¿no? Así es que, mi querido Cristian Granados, te agradezco muchísimo esta nueva oportunidad de platicar contigo. Siempre es un placer. Síganlo, por favor, en sus redes, sobre todo, bueno, cualquiera de sus redes. En Instagram también estás como Cristian Granados, ¿no? Sí, Y así para es. quien quiera conocer Cambridge y sus alrededores, puede disfrutar de las bonitas entrevistas o reportajes que hace de la comida, de los lugares, todos los que pensamos que era aburrido, que todos están estudiando, que todo el tiempo está nublado. Esa es una versión diferente, ¿no? La versión de Christian es shiny y es pushing knowledge forward all the time. Así es que te agradezco, mi querido amigo. Mi querido amigo, te agradezco mucho, te respeto, te admiro muchísimo y te agradezco además, como miembro del ecosistema de innovación, la gran aportación que estás haciendo. Te propongo que nos pongamos de acuerdo para platicar de los demás temas, ¿no? Así es que, pues aquí no cerramos cerramos esta conversación, pero no cerramos la plática. ¿Sale? Totalmente. Gracias, Luis. Muchas gracias a ti. Buenas tardes, buenas noches a todos. Buenos, no, muchas Tardes, más noches tardes, allá. tardes, Más tardes. noches allá. Gracias.